Gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por todo lo que harás, porque tú eres maravilloso y tu misericordia es para siempre. Muy cordial saludo a toda la audiencia, a los suscriptores y a cada persona que alrededor del mundo nos ven. Es un honor para mí nuevamente estar con todos ustedes en la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Muchas gracias a los camarógrafos, voy a tomar asiento. Gracias a tantas personas que nos han escrito durante todo este periodo de tiempo, que nos han dado sus mensajes de ánimo, de cómo el Señor ha restaurado sus vidas a través de estas prédicas, cómo han aprendido. Estamos muy honrados, nos sentimos muy bendecidos y muchas gracias a cada uno de ustedes por la misericordia que han mostrado para con nosotros. Muchas gracias. Gracias a los camarógrafos, a los productores, a los publicistas, a los ingenieros, al grupo de intercesión que ora por nosotros, por mi hijo Ezequiel Isaías y por mí. Y gracias por los que hacen los enfoques. Gracias. Voy a tomar entonces asiento para estar con todos ustedes en esta hora. Y qué bendición nuevamente a todos ustedes les damos la bienvenida desde Colombia. Estamos nuevamente en esta hora para impartir un poderoso mensaje que sé que será de grande bendición para ti y para toda tu familia. Vamos primeramente a orar para que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que tome el control de todas las comunicaciones y de cada uno de ustedes allí donde nos conectan, para que esta palabra baje de tu mente a tu corazón y puedas entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo durante todo este último tiempo que ya le queda a la tierra. Sabemos que se aproxima la venida del Señor Jesucristo. Algunos no lo creen mucho, pero sé que esto es real porque las profecías bíblicas así lo demuestran, de que nosotros estamos ya en un proceso final. Así que hoy he aprovechado para hablar de un tema que sé que va a ser de interés para todos. Así que es un problema que hemos visto cómo se ha manifestado a nivel de la humanidad, y por eso es que vamos a tener este buen tiempo de la palabra de Dios. Abba Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Toma el control de la audiencia, toma el control de los medios de comunicación, toma el control de mi vida, de mis emociones, de mis palabras, que sean correctas y fluidas y que sean conforme al anhelo de tu corazón, que salgan con paz, que salgan con poder y que salgan con tu presencia y tu sello real. Bendice a mi familia, a mis hijos. Bendice, Señor, al grupo de personas que se unen a apoyar y a colaborar en este ministerio. Y gracias, Señor, porque estas prédicas llegan a muchos lugares. Y gracias por ser tú en mí y yo me hago a un lado para que tú tomes el control en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, bueno, hoy he traído un tema. Le pido a los productores que miremos el enfoque, porque como estaba parada, entonces no sé si al estar acá sentada el enfoque está correcto. Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los cuidados gracias porque tenemos unos camarógrafos muy expertos. Son personas de un corazón muy lindo que Dios ha unido a nosotros en esta temporada, y estamos felices de trabajar con cada uno de ellos. El título de esta conferencia se llama Cuida tu salud mental, y vamos a estar teniendo como tema base o de fondo el hombre con muchos demonios. Vamos a hablar acerca de esta parte de la salud mental y vamos a hablar acerca de problemas de toda la parte mental, toda la parte de esa locura que ocurre en las personas, a qué se deben esos ataques. Y en nuestro texto de hoy va a ser basado en Lucas
8, 26 al 39. Así que yo te invito a que entremos a Lucas, capítulo 8. Gracias, Abba Padre. Qué lindo. Por eso comencé la adoración de sáname, restáurame y límpiame. Esas adoraciones de restauración. Yo se las había prometido en algún momento de que le iba a cantar, y ahí está esa espectacular adoración de restauración y sanidad. En 8, 26 vamos a leer un pequeño segmento por el tiempo. 8, 26 dice la palabra: el hombre con muchos demonios. Leemos tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenían vigilado, pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieron del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Ejército, o sea, legión. Una legión es aproximadamente 2.000 demonios, de 2 a 6.000 demonios. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Cerca de allí, en un cerro, habían muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes tenía los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban allí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. No ellos, no tenían miedo las personas, sino los demonios que estaban en las personas. Entonces tenían miedo de que también Jesús expulsara a esos demonios de esas personas, como lo hizo con este hombre. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que le dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Qué hermosa historia de liberación de un hombre endemoniado. Vemos entonces que este hombre, varias cosas debemos observar. Primero que nada, vivía en un cementerio. Le ponían cadenas en las manos y en los pies, estaba atado, estaba desnudo, se hacía daño, se golpeaba contra las piedras. Y este hombre, cuando vio a Jesús, Jesús no habló ni una sola palabra, pero los demonios que estaban dentro de él se manifestaron inmediatamente y comenzaron a gritar y a decir que por favor no lo sacara de ese cuerpo, porque los demonios invaden cuerpos, mentes, órganos, invaden los ojos, la boca, invaden las manos, todo el ser humano invaden estos espíritus, porque él dijo que cuando Jesús le preguntó cómo te llaman, no le estaba preguntando el nombre al hombre, sino al espíritu que estaba dentro de ese hombre, y ese hombre dijo: me llamo Ejército, y ya sabemos que un ejército es una cantidad muy enorme de
Si son personas, obviamente es un ejército de personas muy grande, pero este era un ejército de demonios. Y la legión, realmente en otra versión dice, me llamo legión, le dijo el hombre, en la versión que yo estoy leyendo, que es lenguaje actual, dice ejército, pero en otras versiones dice legión, que significa aproximadamente de 2.000 a 6.000 demonios, cantidad, estaba supremamente invadido, por eso era que había tantas manifestaciones en la vida de él. Así que vemos que Jesús le ordenó a los espíritus demoníacos que salieran, que soltaran ese cuerpo a esa persona que la tenían oprimida y que la estaban de alguna manera manipulando y la estaban controlando, y les dijo que se fueran a los cerdos. Y cuando esos espíritus salieron, se metieron en los cerdos. Por eso es que la Biblia habla de que nosotros no podemos consumir la carne de cerdo, porque realmente el cerdo en la Biblia, en el Levítico, habla sobre los alimentos que son puros e impuros. Exactamente en capítulo, puedes leer todo el Levítico, y allí la palabra de Dios dice que nosotros no podemos comer carne de cerdo, no porque seamos religiosos, sino porque realmente la carne de cerdo tiene una connotación espiritual. El cerdo como tal, el animal, es inmundo, o sea, no limpio. Así que estos espíritus pidieron ser enviados a esos animales para ellos no sufrir. Entonces vemos que los espíritus demoníacos se pueden meter en las personas y en los animales. Así que hoy vamos a ver cuida tu salud mental, y vamos a tener como tema el hombre con muchos demonios, pero en vez de el hombre podemos decir la mujer, el joven, el niño, el adulto y el anciano, porque estos espíritus invaden al ser humano como tal, y vuelvo y lo reitero, y a la naturaleza también la han deformado, y también ellos habitan animales. Por eso vemos perros que son furiosos, por eso vemos gatos que son furiosos, por eso vemos que la naturaleza se volvió violenta, y que la naturaleza se volvió salvaje, pero al inicio no era así, porque la Biblia dice que en el último tiempo, cuando Dios restaure de nuevo la tierra, el ser humano podrá tener convivencia con los animales que ahora son salvajes, y esos animales van a ser absolutamente indefensos como lo eran al inicio del huerto del Edén con Adán y Eva. Por eso era que Adán los podía llamar y ponerles nombre, porque ellos eran indefensos, no eran violentos. La violencia vino después de la caída de Adán y Eva en la desobediencia. Los animales realmente todo cambió, la naturaleza se contaminó, y los animales muchos se volvieron violentos, salvajes, y se volvieron animales que ya al hombre no se les puede acercar. Bien, esto como introducción. Hoy tengo mucho tema para tratar. Voy a tratar en la medida de lo posible, ser breve. Vamos a hablar entonces señales de una mente. Miremos en primer lugar que la palabra de Dios dice que nosotros los seres humanos tenemos un llamamiento santo, tenemos algo de parte de Dios hermoso, que Él quiere restaurar al ser humano como tal. Nosotros realmente estamos aquí en la tierra en un tiempo de gracia, ya lo había explicado. Ahorita estamos tratando con este tema del 2020, estamos en el mes de octubre. Le damos gracias a Dios por llegar hasta aquí, estar con todos ustedes, y vemos que dice el Señor en su palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. Sobre todas las cosas que debemos guardar en nuestra vida, lo más importante es la parte del corazón. Cuando nos hablan del corazón, no es el órgano. Cuando tú haces la mano así, este es el tamaño de tu corazón. No es el órgano, es la parte interna del ser humano, que es donde habita realmente el espíritu. El ser humano está compuesto de espíritu, que vendría a ser el corazón; alma, que vendría a ser toda la parte de la mente; cuerpo, que es todo el estuche, que es toda la parte física. Entonces Dios dice en su palabra, dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón,
O sea, guarda tu vida espiritual, porque de esa vida espiritual sale la vida o la muerte. Hoy lo vamos a ahondar. Salud significa vitalidad, capacidad y potencial. Cuando hablamos de la mente significa intelecto, pensamiento y sentidos. Los sentidos que nosotros tenemos también hacen parte de la mente, del alma. El alma está compuesta de, la mente es toda la parte emocional, la mente está compuesta de toda la parte de el sentimiento, todos los pensamientos, y el espíritu está compuesto de toda la riqueza de Dios en nosotros. Es cuando decimos sentí al Espíritu Santo, es cuando hablamos de que una persona es espiritual, porque le da más cabida a la presencia de Dios en su vida que a las cosas del alma, que son la mente, la voluntad, las emociones, los pensamientos, los sentimientos y demás. Y el cuerpo es toda esta parte que es ya lo físico y lo tangible que los demás ven de nosotros, porque realmente el espíritu y el alma la gente no la puede ver, pero en el alma, que es la parte donde las personas manifiestan lo que sienten, lo que piensan, lo que desean a través de sus sentimientos, esa es una parte que sí podemos ver en los demás, pero la parte espiritual es más interna, más profunda y más íntima. La historia del endemoniado de Gadara nos muestra que esta persona estaba invadida por mucho tiempo, dice la palabra de Dios, que llevaba mucho tiempo en esa condición. Prácticamente podemos ver que esta persona cayó en un estado de locura total, donde la persona fue gobernada por todos esos demonios, porque aquí dice que él vivía en los cementerios, que llevaba mucho tiempo andando desnudo, que la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y que lo mantenían vigilado. O sea, en pocas palabras, era una persona muy peligrosa para la sociedad. Así que podemos entonces ver que aquí en esta historia ocurren varias cosas, y a veces pensamos que los demonios realmente no existen, o que son un cuento chino, o que son invenciones, digamos, de alguna persona, pero realmente la Biblia registra que estos demonios existen y habitan en personas y en seres vivos, Bien, entonces en 1 Corintios 2:6 vamos a leer en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así. El título es Dios da a conocer sus planes. En 1 Corintios 2:16 dice así: cuando dice la Biblia, y como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu de Dios, o sea, también se le dice Espíritu Santo, y Él es el que habita dentro de nosotros. Por eso nosotros pensamos como Cristo piensa. Por eso es que no es normal que un cristiano, siendo cristiano y pensando como piensa la palabra, es decir, pensando como debe pensar un cristiano, que es con la mente de Cristo, las cosas de Cristo, las cosas santas, las cosas de la Biblia. No es normal que un cristiano esté invadido de demonios, a menos que los haya invitado, los haya dejado entrar a su vida. Y esto hace parte también de lo que hoy quiero hablar, porque sé que hay mucha gente enferma mentalmente. A veces pensamos que los locos son solamente los que están en el psiquiátrico, en los manicomios o encerrados, o en las calles, caminando para todos lados, como estaba este de Gadara, sino que realmente cuando hablamos de problemas mentales, están en muchos niveles, en muchas personas. Algunos son muy evidentes, otros son muy discretos y sutiles, pero
hoy en día la población mundial, a causa del pecado que ha sido ya más contundente y que la gente ya se entregó de lleno al pecado, estos demonios han tomado más fuerza y han tomado más poder, y sobre todo quiero decir que a través de los juegos, videojuegos, a través de todo lo que sea las plataformas de Xbox, que son los juegos que juegan los jóvenes, Xbox, todo lo que son juegos en línea, juegos en internet, todo lo que sean tendencias, modas, muchos tipos de músicas, hay mucha forma en que esos demonios pueden entrar. Así que vemos que este hombre, el de Gadara, puntualmente me voy a centrar allí, él tenía una invasión, un ejército, y podemos entonces deducir que él se dedicó a invitarlos a su vida por mucho tiempo. Es decir, es como cuando yo le digo a una persona que vaya a mi casa, que lo invito o que la invito, le estoy dando un acceso, una entrada a mi casa. Nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo, es decir, esta es la morada donde habita la presencia de Dios. No puede estar el diablo y Dios en un mismo cuerpo, porque va a haber una batalla y alguno de los dos va a ganar. O va a ganar Dios o va a ganar el enemigo, de acuerdo al poder que se le haya dado a alguno de los dos. Por eso recordemos que no hay sino dos caminos, el de la vida eterna arriba o el del infierno eterno abajo. Es decir, que en un cristiano no pueden estar dos gobiernos, el de Dios y el de las tinieblas, eso no existe, aunque la gente juega con este tipo de cosas, pero la Biblia dice que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Y muchas personas no entienden de qué se trata amar a dos señores. Cuando decimos en la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores, significa dos amos, dos reyes, dos gobiernos, dos amores, porque alguno de los dos será el más fuerte. Así que vemos que en este hombre los demonios fueron los que ganaron la batalla en él, y él quedó totalmente invadido, completamente invadido de estos demonios. Así que dice el Señor que Dios da a conocer sus planes y que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y es por eso que pensamos como Cristo. Por ejemplo, yo cuando me levanto pienso en la palabra, cuando me acuesto pienso en la palabra. En el diario vivir, en el día a día de mis actividades, quehaceres y diligencias y compromisos, pienso en la palabra. Mi mundo está girando alrededor de la palabra, pero en algunas personas el mundo suyo no es la palabra, sino las cosas del mundo y otras prácticas. Entonces, los demonios se alimentan de los seres humanos. Es decir, si nosotros tenemos un animalito en la casa, a medida que lo vamos alimentando va creciendo. Es lo mismo, cuando una persona alimenta un determinado demonio, una determinada práctica, una determinada mentalidad, un determinado pensamiento, una determinada actitud o un determinado comportamiento, esto va a crecer y esto se va a volver como un gigante en esa persona. Pero no solamente eso, sino que si le añadimos a ese espíritu otros, porque ellos nunca están solos, ellos traen más a la vida de las personas. Por ejemplo, cuando una persona siente envidia, también a esa envidia le viene rivalidad, otro demonio. Cuando la persona tiene envidia y rivalidad, también esa persona tiene deseos de destrucción. Entonces son varios que se unen a un solo espíritu porque ellos trabajan en grupo. Entonces, digamos, cuando una persona empieza a fumar, entonces también viene otro demonio de alcoholismo, y viene otro de drogadicción, y viene otro de destrucción, que es cuando la gente ya queda totalmente destruido su cuerpo, ya parecen calaveras caminando por las calles, porque son un grupo de demonios de diferentes situaciones o comportamientos de la persona.
esos demonios siempre invaden. Por eso es que la persona cuando es liberada, hay una liberación y luego la persona vuelve otra vez al pecado. Esos demonios que salieron, ellos, dice la Biblia, que ellos andan en lugares buscando a que otros cuerpos entrar, y cuando ven que salieron de una persona, vuelven a mirar si la persona abrió alguna puerta por donde ellos se puedan volver a meter a la persona. Y dice que si de los que salieron traen más, y el estado de la persona que fue liberado va a ser peor que antes. Así que cuando vemos que hay espíritus que influencian la mente de las personas, por ejemplo, cuando una persona comienza a tener un pensamiento porque alguien lo está influenciando. Por ejemplo, Satanás influenció a Eva. Eva significa la madre de todos los vivientes y Adán significa del barro rojo. Entonces Satanás primero influenció a Eva, que era más débil en la parte, no débil como mujer, sino más emocional, porque nosotras las mujeres somos más emocionales. Él fue directamente a Eva para debilitarla en la parte primeramente emocional, mental. Primero le comenzó a trabajar acá la mente con muchas palabras muy sutiles y muy persuasivas, palabras muy agradables y aparentemente muy buenas y muy coherentes, y Eva fue bajando la guardia, es decir, dejó de ella entrar como en esa expectativa de que sabía que no podía hablar con la serpiente, porque sabemos que no podemos tener una conversación con el diablo. Entonces ella fue, a través de las palabras, fue seducida y fue también debilitándose y escuchando cada vez más y más lo que la serpiente le estaba diciendo y lo que le estaba proponiendo. Y no solamente eso, sino que esa influencia de la serpiente también llegó a través de Eva a Adán, su esposo, y ellos dos fueron influenciados a desobedecer. Realmente ya lo he explicado en varias ocasiones. No era el fruto ni la manzana como nos pintan, que era una manzana y que comían una manzana. No, el fruto es el fruto que da como resultado la desobediencia o la obediencia. Deuteronomio capítulo 28, léelo. Las bendiciones de la obediencia, las maldiciones de la desobediencia. Entonces ese es el fruto, es decir, va a salir algo, va a dar resultado de acuerdo a tu decisión, algo va a salir de esa decisión. Así que en Apocalipsis 3, 1, 6, el hombre desobedece a Dios. Tú lo puedes leer allí en Génesis. Vamos allí, por favor, porque vamos a tener un tiempo de Biblia. A veces ustedes me ven con gafas, no es porque estoy ciega, no, yo veo perfectamente bien. Lo que sucede es que como nosotros grabamos en diferentes locaciones, hay lugares donde hay muy poca luz, y cuando hay poca luz, entonces obviamente no alcanza uno a mirar la letra bien correctamente. No es que haya algún problema de la salud visual, no, estoy perfecta. Entonces 3, 1, el hombre desobedece a Dios. Como es larguito, voy a leer un pedacito solamente. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer. Leamos acá. Gracias, Señor. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Cuestionó, ¿verdad? La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, porque el diablo insiste. Si él ve que tú no caes en la primera, te va a seguir insistiendo hasta que caigas. Es como cuando la mujer es seductora, insiste y insiste, insiste hasta que hace caer al hombre. Así es el diablo, insistente.
Continuamos en el versículo 4. Eso es mentiras, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Es decir, la estaba invitando a la desobediencia. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. La desnudez en ese momento y en todo tiempo significa, como estaba el endemoniado de Gadara desnudo también, significa ya no hay cobertura de parte de Dios en la persona. Entonces vemos que ahí puedes tú seguir leyendo. Entonces quedaron desnudos, entonces tomaron unas hojas de higuera y se cosieron para cubrirse con ellas, o sea, las cosieron, hicieron como un vestidito de hojas y se cubrieron la desnudez, porque quitaron la cobertura de Dios. Cuando hablamos de desnudez, estamos hablando de que falta una cobertura. Así que ellos, en el momento en que, puedes seguir leyendo la historia, era entrar ahí para dejar claro. Entonces, cuando nos hablan de desnudez, nos hablan de un tema de exposición, cuando se quita algo que es como la sombrilla para el agua. En la Biblia, la desnudez habla de que falta la cobertura. Por eso el endemoniado de Gadara también estaba desnudo, porque él estaba ya sin la cobertura de Dios, por los demonios que lo invadieron. Dios ya no podía, porque Dios no puede habitar en un cuerpo donde hay demonios. Porque ya te lo dije, son dos gobiernos y alguno de los dos va a ser más fuerte. Obviamente Dios es todopoderoso, Él es toda fuente de poder, Él es sobrenatural, Él está en todo lugar, Él lo conoce todo, lo sabe todo. Pero cuando los seres humanos toman la decisión de dejarse invadir de estos espíritus, también tienen que tomar la decisión de renunciar a ellos, así como los invitaron a la vida, así también tienen que renunciar a ellos para que ellos se vayan, como fue esta liberación aquí con el endemoniado de Gadara. Entonces vemos que en Génesis 3, 1 al 6, leí un poquito más, creo, el hombre desobedece a Dios. Cuando el hombre toma la decisión de desobedecer a Dios, los niños toman la decisión de desobedecer a Dios, los jóvenes, los ancianos toman la decisión de desobedecer a Dios, se abre una puerta. Y es la misma puerta que abrió Eva y Adán, o Adán y Eva, porque ella fue la que cayó primero en la desobediencia y luego invitó a su esposo a la desobediencia. Pero hay dos cosas ahí. Primero, Adán debería haberla estado cuidando y no lo estaba haciendo. Entonces ella en ese momento no tuvo la cobertura de su esposo que la previniera y que la custodiara para tomar el control de la situación, sino que ella fue seducida y ella sedujo a su esposo también en la desobediencia. Así que vemos que después de ahí se desprendió una gran situación entre los hijos que trajeron después ellos, Caín y Abel, que nacieron de Adán y Eva. Caín era carnal, era furioso, era enojado, era envidioso y era contencioso. La persona contenciosa es que tiene mucha ira reprimida y le gusta mucho la pelea. Y Abel era un pastor de ovejas, sencillo, era tranquilo, le gustaba estar en el campo con las ovejas, pero su hermano Caín ya tenía un mal corazón hacia su hermano porque veía que las ofrendas que daba Abel le agradaban a Dios y las que daba Caín las daba de mala gana y Dios no le recibía esas ofrendas y él le fue cogiendo resentimiento, odio, venganza y mala voluntad a su propio hermano. Así que vemos que del primer pecado de Adán y Eva se desprendió esto, que significa ya la matanza, ya cuando vino la envidia, ya se comenzó a manifestar ese espíritu de enojo, porque Satanás realmente es el que aviva el enojo en las personas, él es el que aviva, o sea, es el que pone la pelea, él es el que pone
la matanza, matar. Él es el que pone las palabras de quiero matar, Él es el que pone las palabras de violencia, porque Satanás está totalmente corrupto. Él fue destruido por su desobediencia también, porque él fue el primer ángel que se rebeló contra Dios. Entonces él es un desobediente, él es un rebelde, él es iracundo, él es destructor. Entonces, al llegar a tocar al ser humano como tal, todo lo de Satanás se le ha metido al ser humano. Es por eso que vemos niños endemoniados, jóvenes endemoniados, adultos endemoniados, ancianos endemoniados, animales endemoniados, porque Satanás invadió toda la naturaleza y al ser humano como tal. Comenzaron entonces a tener peleas Caín y Abel entre sí a causa de la desobediencia. Y Caín sufría de celos y sufría de constante ira y enojo. Él tenía estos tres demonios: celos, envidia, ira, enojo, homicidio, que es matar. Él tenía varios demonios, ya estaban en él. Por eso miró a su hermano con todos esos demonios. O sea, ya los demonios estaban en él, como vemos aquí en el de Gadara, que ya estaba invadido, y por eso esos mismos demonios lo controlaron para que matara a su hermano. Fue el primer derrame de sangre en la tierra, en esa primera creación de Adán y Eva, Caín y Abel. Todo esto salía de su mente, porque él planeaba: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a matar? ¿Cómo lo voy a sacar del camino? Me cae mal, me cae gordo, le tengo rabia, no lo puedo ni ver, no lo resisto. Entonces él fue creando acá una película mental, se dejó controlar su mente de los demonios y comenzó a planificar el día, la hora y cómo iba él a matar a su propio hermano. Así que vemos que esto fue obra de demonios en Caín. Génesis capítulo 4, 3 al 10, Caín y Abel, lo puedes leer. No voy a avanzar mucho en citas bíblicas porque me he quedado muy corta en momentos con los temas. Voy avanzando. Entonces ahí vemos que Caín y Abel, luego se fue desprendiendo más pecado en el ser humano. Luego vemos entonces la torre de Babel. Babel significa confusión. Entonces ya vinieron otros demonios más grandes que trajeron confusión a la mente de las personas y las pusieron a quererse enfrentar directamente contra Dios. La torre de Babel nos habla de que el ser humano, ya en una condición de mucha invasión de demonios, muchos más en las personas, comenzaron a entrar ya en todas esas criaturas que comenzaron a existir en la tierra, y los demonios comenzaron a invadir más y más y más, hasta que ellos quisieron levantar una torre. Dijeron que hasta que llegara al cielo, es decir, el diablo, como fue sacado del cielo, entonces quería levantar una torre a través de esas personas para querer volver al cielo, porque la contienda entre Satanás contra el trono de Dios, él siempre ha querido estar ahí en el trono de Dios. Entonces dijo, en las personas puso: creemos una torre que sea hasta el cielo, o sea, para llegar a estar como contendiendo, de alguna manera mostrando que también podían llegar a estar en el trono de Dios. Eso todo es espiritual, creo que me lo entiendes. Babel, nuevamente lo menciono, significa confusión, y cada vez que el enemigo hace una obra en un hogar, confunde a la pareja, confunde a la familia, confunde a los hijos, confunde a la iglesia. El enemigo vino a saquear, a confundir, y él trabaja acá. Esta es la primera base de él, podemos decir como la primera parte donde él aterriza, aquí. Él no puede entrar a tu corazón, él no puede entrar todavía a tu alma, ni a tu espíritu, porque son tres partes: mente, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte espiritual que está ubicada en el estómago, la parte íntima y espiritual, que nosotros ya cuando decimos que somos espirituales, porque tenemos una relación muy íntima con nuestro Padre Celestial. Entonces espíritu, alma, la mente es toda mente, voluntad, emociones, y el cuerpo es todo lo físico. Así que
el enemigo primero entra a los pensamientos, pone pensamientos de derrota, fracaso, no puedo, no lo sé hacer, no me sale nada bien, todo lo que yo hago me sale mal. Comienza a poner palabras en las personas. Es increíble escuchar a los niños en poca edad decir: yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer eso, a mí todo me sale mal, yo soy un fracasado. ¿Quién está hablando en ese niño? Satanás. Es increíble, la gente dirá: no, pero los niños son angelitos, son lindos, son hermosos y son puros. Pero recordemos que toda la naturaleza fue contaminada, incluyendo los niños. Y como los niños de este tiempo viven en ambientes tan hostiles, porque el ser humano como tal vive en ambientes hostiles, es muy difícil tener una casa de santidad, es muy complicado tener una casa donde no se hablen palabras vulgares, donde no se vea pornografía, donde no se vean cosas ni programas sucios ni violentos. Eso solamente lo logra una persona espiritual. Así que vemos que cuando los niños ya nacen, ya están contaminados por los adultos, y a medida que los niños van creciendo, todas las contaminaciones que tienen los adultos se las transfieren a los niños. Es por eso que vemos niños prematuros sexualmente despiertos. Es por eso que vemos a niños que hablan como hombres, niñas que hablan como mujeres adultas, se visten como mujeres adultas, niños que parecen hombres grandes. Y uno dice: ¿por qué? Porque fueron desarrollados tempranamente en lugares hostiles o en ambientes hostiles donde los adultos los contaminaron. Entonces cuando los niños dicen: yo soy un fracasado, yo me quiero morir, es que yo no sirvo para nada, estos niños están siendo gobernados por demonios, porque de esas bocas deben salir cosas lindas, palabras hermosas, cosas bellas, cosas inocentes. Pero cuando veamos a un niño rebelde, que pelea, que grita, que llora y que hace escándalos, que llama la atención, que se revuelca en el piso, que tira las puertas, que se encierra, que dice que, o amenaza, que ya no te quiero, que tú no me agradas, que yo me voy a ir, cosas así, demonios hablando en esos niños. Porque un niño no debe expresar esas cosas porque un niño es pequeño. Así que vemos que niños hablan como hombres y como mujeres, son demonios que hablan a través de esos niños. Y ellos, esos espíritus, se asoman por los ojos para mirar quién está hablando con ellos. Cuando una persona es espiritual de Dios, tiene al Espíritu Santo de verdad, no es un timador, no es una timadora, una farsante, un farsante, sino que es una verdadera mujer o un hombre verdadero de Dios. Cuando esos hombres, esas mujeres hablan con personas, esos demonios que están dentro de las personas salen por los ojos a mirar quién está hablando con ellos. Y ellos, por eso aquí lo vemos registrado en la historia del endemoniado de Gadara, que los demonios dijeron: no nos hagas sufrir, no nos dejes, no nos hagas sufrir significa no nos vaya a hacer salir de acá, no nos manden al abismo, porque en el abismo están los demonios. ¿Qué es el abismo? Es un lugar reservado para los desobedientes, para los demonios, para el diablo y sus demonios, ¿sí? Entonces ellos dijeron: no nos hagas sufrir. ¿Qué quieres? ¿Por qué has venido? O sea, ellos mismos hablan a través de las personas. Es por eso que vemos que cuando una persona dice vulgaridades, cuando una persona maldice, cuando una persona le gusta la pelea, el enfrentamiento, cuando una persona es agresiva, contenciosa, está con demonios que lo controlan. Seguimos. Señales de una mente que está invadida de demonios. Número 1, la persona que tiene demonios es de doble ánimo. El doble ánimo es cuando la persona dice una cosa y hace otra, o promete algo y no lo cumple. Te dice que te va a dar algo y cuando llega el día de dártelo dice que no dijo nada. Entonces la persona de aquí ya está afectada. Tiene un demonio que se llama, es un espíritu de doble ánimo, que es como una doble personalidad,
donde el espíritu demoníaco en esa persona lo lleva a ser una persona que no sostiene la palabra, que no cumple lo que promete, que dice una cosa y luego dice otra. Dice la Biblia que los que son de doble ánimo no van a conseguir nada en la vida. Yo lo voy a leer para ti. Creo que aquí traje la cita bíblica. Confianza en Dios. Entonces, señales de una mente que está invadida de demonios, es de doble ánimo. Dice sí y luego dice no, es inestable, es débil. Esa mente está influenciada por otras personas. Recordemos que una persona que es mala puede influenciar a otra para que también sea mala. Recordemos que una persona que tenga la habilidad de influenciar para bien o para mal, entonces si por ejemplo yo soy una influenciadora de la palabra de Dios, yo sí lo puedo decir abiertamente, el Señor me decía, tú tienes mucho poder en la palabra, todo lo que tú dices, todo lo que tú emites sale con mucha fuerza y la gente comienza a captar las palabras que tú dices, que tienen mucha fuerza. Es que me quedo impactada de algo que lo voy a mencionar a manera testimonial, y es que cuando salen las prédicas, al momentico, como al otro día o a los 2 días, salen noticias públicas en los medios de comunicación con temas referentes a lo que yo estoy predicando. Aún con palabras de las cuales yo he predicado, salen en noticias. Y el Señor me mostraba, tu palabra tiene mucho poder. Cuando tú emites la palabra, tiene mucha fuerza. Por eso hay que cuidar lo que habla tu boca, me decía el Señor. Entonces el doble ánimo es ese temperamento de que sí y no. Hoy sí quiero verte, mañana no te quiero ver. Hoy quiero hacer esto, mañana no lo quiero hacer. Hoy quiero cumplir, mañana no quiero cumplir. La gente que es de doble ánimo tiene una doble personalidad. Son aquellas personas que le prometen a los hijos cosas y nunca se las dan. Son esas personas que te dicen que te van a dar algo y cuando llega la fecha te dicen que no, que después. Son de doble ánimo. Así que la Biblia dice 1:8 en Santiago. Vayamos a Santiago 1:8. Gracias Espíritu Santo. Santiago 1:8. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice acá el mensaje. Gracias Espíritu Santo. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Confianza en Dios. Santiago 1:8. La gente que no es confiable, o sea, que no se le puede creer, ni capaz de tomar buenas decisiones, porque dicen una cosa y el otro día dicen otra. Son como la chimortrufia. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, son así. Dicen sí y después dicen que no. No recibirá nada del Señor. Así que personas que tienen doble ánimo son estas personas que están siendo controladas por un demonio de inestabilidad mental y un demonio de, esto se llama dobles de ánimo. Son personas que no son de confiar, no se les puede confiar nada porque no se les puede creer nada porque ellos de acá de la mente no están bien, tienen doble personalidad y cambian muy fácilmente de opinión, pero no solamente eso, sino que son fácilmente influenciables. Cualquier persona que sea de un nivel más alto en manipulación o que tenga la capacidad de influenciar para mal, se acerca al de doble ánimo, le dice 2 o 3 palabras, lo envuelve y lo influencia para que esa persona actúe de una forma, diga ciertas cosas o haga lo que esta persona influenciadora para mal le está diciendo que haga. Entonces esos de doble ánimo, dice la Biblia, no llegarán a nada. No serán personas que van a salir con un buen fruto, son personas que van a estar en el fracaso siempre. Así que el de doble ánimo, doble temperamento, sube y baja como en la montaña. Un día está bien, otro día está mal, un día está bien, otro día está mal, un día está abajo, otro día está arriba, otro día está feliz, un día está triste, un día se ríe, otro día se enoja, un día pelea, otro día pide perdón, el otro día dice que no se acuerda, que no dijo nada. De acá tienen un problema mental. Ya el enemigo cogió la mente y tomó la mente
y comenzó a influenciarla para mal. Y recordemos que los demonios toman los órganos del ser humano, pueden tomar órganos del cuerpo, pueden invadir la mente, la cogen así como si fuera un pulpo y totalmente la enredan y confunden a la gente. Y es por eso que tú de repente ves a una persona que comienza a hablar pavadas, babosadas, cosas que no tienen sentido. La persona comienza a hablar sola, la persona comienza a disvariar, a hacer soliloquios, que son diálogos sola, la persona habla sola, se ríe sola, parece que estuviera con alguien más, pero la persona no está ahí con nadie, está sola en ese momento, pero ya los demonios tomaron, se llama la mente, como el pulpo, y la cogieron. Y cuando los demonios cogen la mente, la controlan. Y es por eso que vemos gente que ha perdido la razón y de la noche a la mañana, sobre todo los drogadictos, sobre todo los que practican la brujería, sobre todo las personas que han consumido muchos medicamentos y personas que han negado a Dios, terminan locos, porque el enemigo mismo se encarga de coger la mente y capturarla y invadirla. Por eso la palabra de Dios dice renovaos. Renovados significa cambien cada día su manera de pensar, porque Dios sabe que aquí el enemigo lo primero que va a coger es la mente. Las personas de doble ánimo no cumplen lo que prometen, no puedes confiar en ellas, porque hoy te dicen te voy a dar un dinero y el día de dártelo dice que no, que nunca te dijo eso. Te voy a dar la salida del niño del país y el día que te la va a dar dice no, yo nunca le dije eso, o no, nunca voy a dejar salir al niño del país hasta que cumpla los 18 años. O sea, dice que sí, luego dice que no, juega con eso, porque de acá la persona ya no está bien. Santiago entonces 1:8. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada de parte de Dios. Personas que se dejan llevar o arrastrar por otros, esas son las personas que son fácilmente influenciables. Personas que se dejan llevar y arrastrar por otros, falsos negocios, te arrastran a un falso negocio, pierdes todos tus ahorros. Falsos amigos, personas que se hacen pasar por tus amigos y amigas y no lo son. Falsas promesas, te dicen que te van a dar algo y no te lo dan. Falsas palabras, falsos chismes, falso todo, falso en absoluto todo. Estas personas son las de doble ánimo, que son inestables en todos sus caminos, no puedes confiar en ellas. Continuamos para finalizar. ¿Cuáles son los daños cerebrales que pueden ocurrir en una persona? Problemas mentales. ¿Debido a qué? Fármacos o farmacia. Significa todo lo que es fármacos son pastillas. Toda clase de productos para la ansiedad, para los nervios, para dormir, para bajar de peso, productos para la parte sexual, etc. Estas personas que toman fármacos, o sea, químicos, pastillas, bebidas, remedios, están invadiendo su cuerpo con también espíritus que van a controlar después la mente. Por eso vemos que personas cuando ya son dependientes a los medicamentos, también son drogadictas en ese nivel de fármacos. O sea, todo lo que es pastillas, estas personas que toman bebedizos son también invadidas de demonios, porque en los bebedizos hay conjuros satánicos. Entonces la persona que se toma es que yo nunca he hecho eso, no te puedo decir a ti que yo tomé, que hice, que fui y que practiqué, jamás. Dios nunca me permitió estar en la brujería, hasta el día de hoy nunca lo he hecho, nunca lo he practicado, entonces no te puedo decir que yo lo hice, pero sé que gente toma ungüentos, ramas, hierbas, bebedizos, le da bebedizos a los demás, y esas personas cuando hacen todo eso, invitan a los demonios a la vida de ellos. Entonces, problemas mentales, todo lo de la mente. Problemas es que algo está pasando ahí que no está bien. Y es por eso que empezamos a ver gente totalmente descuadrada,
sobre todo el mundo de la farándula, sobre todo la gente de Hollywood termina en estados mentales de locura extrema. Por eso es que algunos de ellos han muerto locos y algunos han muerto ahogados en las bañeras, otros se han matado, se han suicidado, ellos mismos se han envenenado porque el enemigo, de tanto consumir drogas, de tanto licor, de tanta cosa que ellos hicieron de ocultismo, tantos pactos con Satanás, el enemigo entró como en el de Gadara, estaba invadido de un ejército. Entonces, locura, ¿qué es la locura? Cuando ya la persona no puede unir un mundo real, sino que ya está en un mundo imaginario, es un mundo de su propia imaginación inventada. Y cuando ya la persona entra en locura, es porque estos demonios ya desconfiguraron toda la parte lógica de una persona. Y es por eso que vemos, sobre todo en los ancianos, cuando ya